si los mexicanos pensaban que las ridiculeces de Andrés Manuel López Obrador no podían ser superadas por absolutamente nadie, pues apriétense los pantalones porque acaba de llegar Claudia Sheinbaum. Esta señora que ha sido elegida el 12 de junio de este año 2024 como presidente de los Estados Unidos de México, es todo un personaje. Llegó de ser jefa del gobierno de la Ciudad de México desde el año 2018 hasta 2023, prácticamente una advenediza, una neófita de las artes políticas, porque no tenía ningún tipo de, vamos a decir, sonoridad pública. Pero resulta que esta señora ha sido el delfín político, la heredera de Andrés Manuel López Obrador, y ha ostentado o se ha llevado la corona de la presidencia de los Estados Unidos de México. Congreso de la Unión, Pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la República. Esta señora que ya se destapa desde ahora con una retórica, como todos sabemos, que soporta el socialismo internacional, ya inclinándose de manera muy clara sobre cuáles son sus tendencias o cuáles son sus aliados internacionales, diciendo, por ejemplo, en este caso, que las elecciones que se hicieron el 28 de julio en Venezuela deben ser dirimidas, deben ser aclaradas por las instituciones que organizaron el sorteo, el CNE y el Tribunal Superior de Justicia, que como ustedes saben es la Suprema Corte de Justicia de Venezuela, y ambos poderes, ambos organismos están subordinados a la dictadura. Desde hace años y particularmente con Cuba en su momento, ha tenido un papel más de intervencionismo que de coordinación de los países de América Latina y el Caribe. La transparencia, como lo hemos dicho siempre, que se conozca, que se llegue a la última instancia jurídica en Venezuela, y si hay problemas, pues no nos corresponde a nosotros, ¿no? En el caso de la Suprema Corte de Justicia, que no es absolutamente nada, esa señora parece más una salonera, una señora que arregla el pelo, la que preside ese Tribunal Superior de Justicia, y en el caso del CNE, que no salen de un payaso hacia otro payaso. Primero estaban con la señora Tibisay Lucena, que está aparentemente en la antesala del infierno, acompañando, sabrá Dios, y a Hugo Chávez. Y ahora con el señor Amoroso, que estuvo aparentemente de vacaciones un tiempo. No sé si estaba corriendo o cogiéndose unos palos después de que le descubrieron el fraude electoral. Pero el asunto es que esta señora, Claudia Sheinbaum, según un programa de México que le dicen Tao Pai Pai, el que vio Goku sabe a qué me refiero, dice que estas elecciones deben ser dadas como buenas y válidas a partir de las instituciones venezolanas, que aparentemente para ellas son muy democráticas. Y esgrime, ¿verdad? Ella tiene un planteamiento para mí hasta bufonesco sobre la supuesta autodeterminación de los pueblos. Ella dice, bueno, yo no me puedo meter en estos asuntos, no me puedo meter en esto porque nosotros, según la Constitución mexicana, debemos respetar la autodeterminación de los pueblos. Bueno, vamos a darle un aplauso, ¿verdad? Porque ella ha sido tremenda bufona, ¿verdad? Tremenda arlequín. Una definición muy clara de nuestra política exterior, que es la autodeterminación de los pueblos. A partir de ahora nosotros nos vamos a mantener ya, digamos, imparciales ante esto. También esta señora se ha hecho o ha dicho de manera pública ya cosas bastante extrañas y extravagantes. Por ejemplo, lo de apoyar la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador de que España les debía una disculpa porque habían cometido... Para ponerse de acuerdo en una disculpa pública por las atrocidades cometidas durante la conquista española. Cometido unos asesinatos y un exterminio de los indígenas que estaban en México. Una total locura, porque como ustedes saben, el descubrimiento de América se da en el 1492 y hasta que llegan los europeos a
América, a México, que ellos llegan primero a la isla de Santo Domingo, pero hasta que llegan ahí, prácticamente los indígenas se comían unos con otros. Si no, busquen a los indios caribes que habitaban en República Dominicana, en ese tiempo la isla ¿verdad? De Santo Domingo, o busquen ahí a los mayas que hacían ritos y hacían todo tipo de presentación de sacrificio en honor a los dioses que tienen que ver con humanos. Yo he visto incluso memes que reflejan esa situación y no es menos de ahí. Era un grupo de salvajes y no estoy diciendo que los europeos llegaron simplemente a dar cosas buenas, pero comparándolos con los europeos de ese tiempo, vamos a decir, los europeos eran santas palomas, los españoles eran palomillas, eran personitas para pasear en el parque. Estos otros eran un grupo de salvajes. Entonces, esta señora Claudia Sheinbaum se tapa con una petición, un apoyo de una petición de ustedes tienen que pedir unas disculpas porque nosotros tenemos superioridad moral y ustedes todos nos deben una disculpa porque fueron abusadores y se robaron todo el recurso de los indígenas y los pueblos originarios. Toda esta retórica indigenista que viene dándose a partir de los socialistas del siglo XXI y que se pusieron de moda o se puso de moda en Latinoamérica por el señor Hugo Chávez Frías y después fue replicada por un grupo de locos como Evo Morales, Correa, Cristina Kirchner, que incluso le dio prerrogativas especiales a esa población en Argentina, el loco de Boris, que habla de pueblos originarios, e incluso tenía en su constitución o en su reforma que propuso a los chilenos declarar que que Chile era multicultural, había muchos chiles en un Chile y hacía que ellos incluso tuvieran sus propias leyes. Una maldita locura. Pero esta señora sigue apoyando esta retórica indigenista. También menciona y dice, bueno, nosotros vamos a seguir con esta política que tiene el señor Andrés Manuel López Obrador de abrazos, no balazos. Son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales. Cuando yo dije abrazos, no balazos, se rieron, se burlaron. Lo siguen haciendo. Y puedo demostrar de que esto es lo mejor, que lo otro no funciona. Pero le llama de otra manera, o le va a llamar de otra manera, creo que barrio adentro, pero va a replicar prácticamente el mismo modelo que tuvo el señor Andrés Manuel López Obrador, que no perseguía la criminalidad en México y que tuvo un récord a nivel de crímenes, de asesinatos, de 190,000 asesinatos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en el señor que supuestamente era quien iba a resolver los problemas de México. Por eso yo digo, y he dicho varias veces, que usted no puede confiar en los políticos porque lo único que sí mejoró, lo único que ha mejorado con los años ha sido la economía del señor Andrés Manuel López Obrador y de su familia, especialmente del hijo. No contaban con su astucia. Entonces, usted tiene que procurar entender que su situación en términos económicos, en términos de seguridad, va a mejorar si es un asunto particular y no procurar buscar soluciones en un mesías, en este caso de Andrés Manuel López Obrador o en el caso de Claudia Sheinbaum, que según hasta rumores que se han escuchado, primero buscó el apoyo de Andrés Manuel López Obrador para que le hiciera su apadrinamiento, su sponsorship, para poder ella presentarse a candidata para las elecciones del 2024, pero tiene todo un plan para hacer que el señor viejito sea retirado y se mande para un asilo lo más rápido posible, porque ella necesita tener su propio cuerpo de gente, ¿verdad? Hacer sus propias ejecuciones, y ella representa, en teoría, fuera de ser la primera señora que gobierna en México, también tener su propio gobierno, que con Andrés Manuel López Obrador haciéndole sombra, como que no va a ser posible según ella, ¿verdad? Pero igual, no crean ustedes los mexicanos que va a ser diferente. No va a ser diferente a ese performance defectuoso, muy complicado que tuvo el señor Andrés Manuel López Obrador en su sexenio, que el primer año incluso tuvo un crecimiento del 0.3%
vamos a decir, no tuvo ningún tipo de crecimiento, porque cero no es crecer. Y hasta que se fue, lo máximo que pudo proyectar fue un crecimiento del 3%, sin contar el tema de la pandemia, el rebote del año 2021, que según las estadísticas, porque son todos unos magos, ellos lo presentan como un crecimiento increíble del 5 y tanto, pero fue realmente un rebote. Miren, nosotros, o yo tengo una idea de cómo los mexicanos increíblemente primero eligen a esta señora como presidenta de la República y reeligen ese partido político. Y mi idea está fundamentada en el financiamiento, bueno, en varias variables, pero principalmente en el financiamiento económico que se le está dando a los partidos políticos en Latinoamérica. Resulta que según la prensa mexicana, que han recibido los partidos políticos en México ha sido incrementado, o se ha visto un incremento en el caso de Morena de más del 65% para el año 2023. Pero esto también pasó con el PAN, pasó con el PRI, no solamente pasó con Morena. Eso es precisamente lo que yo entiendo como una situación que pone en desventaja a la población, porque esos partidos políticos todos son empleados, todos son beneficiarios del Estado. Entonces, quien tenga el gobierno, como es el caso de Morena, puede controlar ese flujo de cash que va hacia los partidos políticos. Entonces, ellos no se quieren ver sin ese flujo de dinero, porque ¿qué ustedes creen que hace la cúpula de los partidos políticos con el dinero que ellos administran? Ellos no presentan algún tipo, vamos a invertir este dinero en la campaña electoral de los compañeros. No. Ellos lo que suelen hacer es que se roban esos cuartos. Ellos se lo ponen en los bolsillos, la cúpula se queda con esos cuartos y el jefe de los partidos políticos ahora o los jefes se dan tremenda buena vida. Segundo, yo veo que no hay una posibilidad de poder declarar ilegítimas las elecciones en México y prácticamente en ningún país en Occidente, cuando hay una no legitimidad relativa a la cantidad de personas o la demografía que va a votar. O sea, independientemente de que en México solamente votó por Claudia Sheinbaum 33 millones de personas y en total votaron algunas 53 millones de personas y la demografía electoral es 100 millones de personas. Independientemente de eso, y que fue Claudia Sheinbaum solamente electa por el 30 y tantos millones de personas. O sea que la hacen ilegítima. Aún así, no hay una posibilidad de que el Congreso diga, no, mira, esto es un asunto ilegítimo, nosotros tenemos que ver qué vamos a hacer porque esto no está funcionando. Entonces, si el Congreso no dice nada, como un supuesto poder independiente que vaya a dar la cara por la gente, a dar la cara por los intereses del pueblo, entonces nadie le va a decir al Ejecutivo, bueno, usted tiene que, vamos a cancelar estas elecciones, vamos a hacerla de nuevo, vamos a hacer una revisión, porque el pueblo no está apoyando los partidos políticos. Entonces, como el Congreso está lleno de morenistas, en el caso de Morena para este tiempo, pero pasaba con el PRI, y ellos no van a hacer ningún tipo de rebelión en contra del Ejecutivo, entonces las cosas se mantienen tal cual. Ellos reciben su dinero por quien gobierne, porque todos están coludidos, reciben su dinero y segundo, el Congreso que está compuesto por las mismas personas de los partidos políticos, no van a ponerle un stop al Ejecutivo, porque todos dependen uno del otro, todos son parte del mismo team, independientemente del partido político que estén. Entonces, finalmente, yo veo que en México no ha habido, fuera de que el crecimiento económico en México ha sido muy pobre, no ha habido un gran problema económico que haya hecho que la gente despierte y diga hasta aquí se complica el tema, nosotros vamos a salir de este sistema de gobiernos o de este sistema político. Y por tal razón veo que la gente en México, precisamente por esa cultura, incluso hasta conservadora, y lo digo por que el PRI se quedó en México por más de 60 años gobernando, incluso según Vargas Llosa, le llamó la dictadura perfecta, por esa costumbre del mexicano conservadora, también hace que se queden ahí prácticamente de manera perpetua. Y si no hay algún tipo de acontecimiento, y este señor, por ejemplo, Eduardo Verástegui,
y le permiten conformar un partido político y se hace muy, muy popular en México, no creo que haya alguien que vaya a cambiar el status quo del sistema partidario de México. Entonces, creo que va a haber este sexenio de Sheinbaum, podría ser uno más, posiblemente de un tercer sexenio, y Morena se quede algunos 18 años gobernando, pero todo va a ser relativo para mí, para la economía y cómo la economía vaya yendo. A los mexicanos, que Dios los agarre o los encuentre confesados.